¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la última sesión, bueno, el último capítulo de el curso de biología. Esta vez tenemos que tocar el tema de contaminación ambiental, recursos naturales y áreas naturales protegidas. Y que vamos a empezar. Mm, mm, Esto. Bien, vamos a empezar entonces con lo que es la contaminación. Contaminación ambiental. Básicamente ya hemos descubierto, bueno, creo que eso es algo muy notorio, de que desde hace ya mucho tiempo nuestra presencia no es del todo amistosa con el medio ambiente, ¿no? El desarrollo humano ha implicado, muy aparte del desarrollo de tecnologías, también ha implicado pues la generación de numerosos residuos. Muchos de estos residuos no se degradan fácilmente y permanecen en el medio ambiente, no solamente causando problemas a otros organismos vivos, sino también nos causan problemas a nosotros. Entonces, es aquí donde empezamos a hablar de lo que es la contaminación. Como dice allí, ¿no? Básicamente va a ser la alteración desfavorable del entorno, una consecuencia de las actividades humanas, productivas, extractivas, que van a dejar pues residuos. Pueden ser orgánicos, como por ejemplo son los que se generan en nuestras casas, residuos orgánicos, como las heces que van a través de los drenajes, o por procesos de producción, ¿no? Ya estos son otro tipo de desechos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, plásticos, pueden ser contaminantes gaseosos, todo eso va a parar al medio ambiente y va a causar un desequilibrio en numerosos ecosistemas. Y como te dije, pues no solamente va a afectar a otros organismos vivos, sino pues por supuesto a nosotros. Vamos a ir descubriendo cómo es que nos vemos afectados por nuestras propias travesuras. Vamos a hablar aquí de la contaminación del aire, del agua y del suelo. En el caso de la contaminación del aire, vamos a tocar el punto de lo que es la afectación del efecto invernadero, que quizás, como ya saben, es el efecto que está colaborando a mantener constante la temperatura en nuestro planeta. Y gracias a ello se logra desarrollar la vida. Sin embargo, nosotros estamos alterando este efecto invernadero, ocasionando que más bien suceda lo que es el calentamiento global, que también vamos a conocer en un momento. Como parte de la contaminación del aire, o también llamada contaminación atmosférica, vamos a ver lo que es la lluvia ácida. Ya habíamos visto que como parte del ciclo del azufre, este azufre se precipita en la superficie terrestre en forma de ácido, pero también el impacto de las actividades humanas aumenta ese contenido de ácido que hay en esa lluvia, también ocasionando problemas de contaminación de suelos y de agua. Y por supuesto, uno muy importante que parece que se está controlando un poco en los tiempos actuales, la destrucción de la capa de ozono, que también es un elemento muy importante de nuestro planeta porque nos protege de un elemento muy dañino, de un factor muy dañino que es la radiación ultravioleta del sol. Eso en cuanto entonces, eso entonces en cuanto a la contaminación atmosférica o del aire. En el caso de la contaminación del agua, nosotros vamos a tocar ahora lo que es el tema de la eutrofización, que se produce por un aumento de la carga de moléculas orgánicas en un lecho acuático. Ya lo vamos a tocar en un ratito. Y en el caso del suelo, pues vamos a tocar diferentes aspectos, como es contaminado por desechos orgánicos, por metales pesados,
por compuestos organoclorados, por desechos radioactivos. En verdad, como te das cuenta, pues los seres humanos estamos dejando demasiados residuos y no son amigables con el medio ambiente. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, una pequeña muestra de la actividad industrial de los seres humanos, cómo se generan numerosos gases contaminantes que van a parar a la atmósfera. Muchos de estos gases están contribuyendo a desregular el efecto invernadero, conllevando a un aumento de la temperatura global y los numerosos efectos secundarios que ya en estos años se están viendo con mayor frecuencia. Vamos a tocar este punto primero, entonces empezamos por acá. La contaminación atmosférica. ¿Qué es el efecto invernadero? Como te dije, el efecto invernadero es este efecto natural que ha permitido mantener la temperatura constante en nuestro planeta. Ya sabemos que en la atmósfera existe una pequeña concentración de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono colabora a que la radiación que viene de nuestro Sol se refleje parcialmente en él y que de esta manera, mientras la radiación se encuentra por aquí abajo, contribuya a calentar el planeta. Pero esa capa no es tan gruesa, esa concentración de dióxido de carbono no es tan gruesa, y en algún momento esa radiación vuelve al espacio. Pero mientras estuvo aquí abajo, contribuyó a calentar un poco el planeta y mantener la temperatura. Esto es lo que se llama efecto invernadero, ¿no? Como los invernaderos que se suelen usar para cultivar plantas, ¿no? Están allí con paredes de vidrio y en su interior se está manteniendo una temperatura constante. Sin embargo, este efecto invernadero ya desde hace algún tiempo se está viendo desregulado, porque con la actividad humana se ha producido pues la quema de constantes combustibles fósiles y derivados del petróleo, por ejemplo, gasolina, querosene, y esa combustión ha liberado una mayor cantidad de esos gases de efecto invernadero, en los que no solamente está el dióxido de carbono, sino también está, por ejemplo, el gas metano y el óxido nitroso. También hay otros también, e incluso también algunos de estos gases incluyen al vapor de agua. O sea que no es solamente el dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono es uno de estos productos, uno de estos residuos de la combustión. Se va a la atmósfera y contribuye a aumentar estos niveles. De tal manera que ahora la densidad de dióxido de carbono es, y también de estos otros gases, es un poco mayor. Y la radiación que se refleja en la superficie del planeta ya no puede escapar tan fácilmente hacia el espacio. Permanece más tiempo aquí y con ello contribuye a aumentar la temperatura del planeta. Claro que llega a escapar, pero pasa más tiempo y con ello, como te digo, calienta más. Esto es un problema que se sabe que probablemente comenzó desde que los seres humanos comenzamos a utilizar carbón para poder echar a andar las máquinas. Bueno, en realidad se señala que esto comenzó en la Revolución Industrial, ¿no? Con estas grandes máquinas a vapor, que fue casi a mediados del siglo XVIII, y con los posteriores descubrimientos de otros combustibles que contribuyeron pues a liberar más de estos gases. Los protocolos a los que se adhieren los países para controlar esta emisión de gases de efecto invernadero incluyen al dióxido de carbono, incluyen al gas metano, incluyen al óxido nitroso y también a gases fluorados como los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Son las tres principales moléculas que están interviniendo en esta desregulación.
y a los que los países están comprometidos a tratar de reducir esos niveles de emisión, porque si se liberan más, pues el cambio climático podría acelerarse aún más. De hecho, en esta tablita de aquí podemos ver algo de eso, ¿no? Podemos ver cómo desde mediados del siglo XX, la temperatura ha ido aumentando progresivamente. Tú dirás, es muy poquito, ¿no? De 13,7 ha subido a 14,6, ni siquiera ha subido un grado. Pero lo que pasa es que eh, se han sacado promedios de temperatura, se ha medido la temperatura en diversos puntos del planeta y se ha sacado un promedio. De ese promedio se sabe que la temperatura global del planeta es aproximadamente de 14 grados. Y es así como se ha mantenido durante miles de años. Incluso vendrían a ser considerados valores preindustriales antes de la revolución industrial. Pero a partir de esos 14 grados, desde la revolución industrial, ha comenzado a ascender un poquito. Los estudiosos de este calentamiento global dicen que un aumento de 2 grados sobre estos 14 grados sería catastrófico y si superamos ese umbral, estaríamos enfrentando un progreso, un aumento de la temperatura progresivo, irreversible. Y eso es grave, pues, porque con el aumento de la temperatura global hay numerosos efectos colaterales, empezando por el derretimiento de los polos. Hay grandes masas de agua congeladas en los polos. También en los nevados que hay en los continentes. Con el aumento de la temperatura se derriten esas masas de hielo y eso contribuye a aumentar el nivel del mar. Se calcula que muchas ciudades costeras importantes de la actualidad podrían quedar inundadas en los próximos años, todavía en algunas décadas, ¿no? Si este proceso continúa. Con el calentamiento global también sobrevendrían fenómenos meteorológicos imprevistos, por ejemplo, un mayor número de huracanes. Todo es porque pues, las temperaturas calientes van a favorecer el desarrollo de estos fenómenos. Y también, por supuesto, va a afectar la disponibilidad de agua en muchas partes del planeta. Quizás donde antes había una gran disponibilidad de agua, gran cantidad de lluvias, ahora más bien escaseará. Justamente también ese es otro problema, ¿no? También esto afectaría la disponibilidad de agua dulce, que es el recurso que necesitamos los seres humanos para poder desarrollarnos. En 2016 el aumento ha sido de 1,2 grados, como que estamos en la mitad todavía del punto de no retorno, ¿no? Esto todavía es una historia incierta, ¿no? Porque si bien algunos países están comprometidos a reducir las emisiones de estos gases de efecto invernadero, eh, no todos están tan de acuerdo, porque al reducir esos gases de efecto invernadero, tendrían que paralizar o ralentizar un poco su economía, ¿no? Y actualmente los países están en una carrera muy loca, ¿no? De quién es el que está más adelante y no se quieren quedar atrás. Así que digamos que es complicado. Propuestas interesantes han surgido y dicen que, por ejemplo, el calentamiento global podría no suceder si dejamos de depender de los combustibles fósiles, ya que por su combustión se están generando estos gases de efecto invernadero. Pero ¿qué podríamos hacer si dejamos de quemar combustibles fósiles? Nuestra economía humana se iría al piso porque la mayor parte de la economía humana está sostenida por combustibles fósiles, ¿no? La mayoría de vehículos funciona actualmente con estos vehículos. Algunos proponen que deberíamos usar energía nuclear, pero eso es más que nada pues para los países desarrollados, ¿no? Que disponen de grandes reactores nucleares. Todavía digamos que no hay una propuesta que esté
sí encaminada totalmente a mitigar este fenómeno. Incluso también sabrán de que hay grupos que niegan este fenómeno, ¿no? Que dicen que el calentamiento global no existe, pero las cifras son bastante reveladoras, ¿no? En verdad, ya hace varias décadas, décima a décima, la temperatura está aumentando. Y qué casualidad que justamente esto está ligado también a la mayor cantidad de, ¿cómo se puede decir? A la mayor industrialización, ¿no? de nuestra, de la especie humana, ¿no? Que depende mucho de estos combustibles fósiles. Ya veremos qué pasa en el futuro. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero esto es lo previsible, ¿no? Si es que continúa esta emisión, la temperatura aumentará y una vez superado el umbral, la temperatura seguirá aumentando y estos efectos colaterales sucederán y, por supuesto, la biodiversidad del planeta se verá muy afectada, ya que muchos de estos animales están adaptados a determinadas temperaturas. Si la temperatura varía, podrían morir por eso. Ya veremos qué sucede. Pero ahí tienes entonces cuál es el contexto. Otro punto de la contaminación atmosférica es la lluvia ácida. Ya habíamos dicho de que ese azufre que está en forma de dióxido de azufre en la atmósfera se precipita en forma de ácido, ¿no? Al combinarse con las gotitas de agua que hay en la atmósfera. Pero aquí también mete la pata el ser humano, porque también al quemar combustibles fósiles, ya sea de los vehículos, ya sea de las fábricas, ya sea de casas o de centrales generadoras de electricidad, se aumenta también esa emisión de gases sulf- sulfurosos. Y al aumentar la concentración de gases sulfurosos, pues también aumenta la precipitación de ácido. Ese ácido se puede precipitar en forma húmeda, como lluvia ácida, como también puede precipitarse en forma seca, como polvo. Generalmente las partículas de polvo se precipitan muy cerca del lugar desde donde se produce esa gran emisión de gases sulfurosos. Más bien, la lluvia ácida se precipita en regiones más alejadas, desde donde se emitió esos gases, desde donde se emitieron esos gases sulfurosos. ¿Y qué implicancias tiene que se precipite esa mayor cantidad de ácido en la superficie terrestre? Pues tiene implicancias para el ecosistema, porque numerosos lechos acuáticos, como los lagos, las lagunas, el mismo suelo, tienen un pH, y ese pH permite el crecimiento de los organismos vivos que habitan en él. Por ejemplo, si esto fuera un lago, ¿no? Probablemente, ¿no? Tiene un pH que ronda muy cercano al alcalino, ¿no? Para poder permitir el desarrollo de peces. Pero al caer la lluvia ácida, esa lluvia acidifica esa laguna y eso puede causar pues la mortandad de los peces que más bien estaban adaptados para vivir a un pH más elevado, como lo podemos ver en esa imagen. No solamente se precipita en forma de ácido sulfúrico, sino también se puede precipitar en forma de ácido nítrico también, por ejemplo. Esto también contribuye a alterar el pH de suelos y de lechos acuáticos. Y en la ciudad también tiene implicancias porque pues hay numerosos monumentos históricos que ya datan de ni siquiera décadas, algunos tienen siglos, pero al recibir el impacto, ¿no? de la lluvia ácida, corroe y erosiona estos monumentos históricos, haciendo perder parte de esta información valiosísima e histórica. Por eso que en muchos países industrializados, europeos o asiáticos, cuando llueve, cubren sus monumentos, porque lo que está lloviendo es lluvia ácida.
¿no? Y podría deteriorar aún más esos monumentos que ya están sufriendo el impacto de esa contaminación. Entonces no solamente es contra el ecosistema, ¿no? Sino también los mismos monumentos históricos. Vamos por aquí ahora en la tercera parte, que es la destrucción de la capa de ozono. Ya hace varias décadas se señaló, se advirtió sobre el debilitamiento de la capa de ozono y que estaba muy ligado al uso de compuestos halogenados, que son compuestos que tienen cloro o que tienen bromo. Perdón. Estos compuestos halogenados se usan mucho en lo que es la refrigeración, en la industria de aerosoles, y eran muy usados pues en este tipo de industria ya hace varias décadas. Lamentablemente se descubrió que estos compuestos halogenados no permanecían por aquí abajo, en la superficie terrestre, sino que ascendían hacia la estratosfera. Y por ejemplo, un tipo de compuesto halogenado, los clorofluorocarbonatos, o conocidos también como CFC, sufrían una serie de cambios en estos estratos superiores de la atmósfera. ¿Qué sucedía? Por ejemplo, aquí tenemos a un clorofluorocarbonato, este de aquí. En la estratosfera recibe el impacto de la radiación ultravioleta. Y al recibir el impacto de la radiación ultravioleta, se descompone y libera radicales cloro, digamos, átomos de cloro ionizados. Estos son muy reactivos y van a reaccionar con las moléculas de ozono que están allí en la capa de la estratosfera. ¿Y qué van a hacer? Al reaccionar, van a generar monóxido de cloro por un lado y gas oxígeno. Este gas oxígeno ya no es ozono, ya no cumple la función que cumple el ozono. Digamos que hemos perdido el ozono. ¿Y qué sucede? Que este monóxido de cloro, como es inestable, se rompe y nuevamente se libera el radical de cloro, ¿no? Listo para seguir rompiendo más moléculas de ozono. Se calcula que solamente un átomo activo de cloro, como dice acá, puede destruir aproximadamente 100.000 moléculas de ozono. Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver entonces? ¿Qué? ¿Pero tan importante es el ozono para nosotros? En verdad es muy importante porque el ozono que está concentrado aquí en esta estratosfera está, digamos, filtrando la radiación ultravioleta que viene del sol. No, el sol no solamente nos envía luz para que las plantas hagan fotosíntesis. Parte de la luz también son esos rayos ultravioleta que son muy dañinos. Una exposición prolongada a radiación ultravioleta puede ocasionar daños en la piel. Actualmente se sabe que exponerse al sol por mucho tiempo es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel, para desarrollar melanomas. Y bueno, si estás preocupado también por tu belleza, deberías saber también pues que una exposición prolongada también puede causar el envejecimiento de la piel, ¿no? Quizás si no te estás protegiendo ahora con protector o estás que te expones como si nada así al sol, cuando seas un abuelito vas a tener así una serie de quemaduras. Parece que no vas a tener una piel, digamos, lozana, vas a tener una piel muy avejentada para lo que debería ser. Es muy dañino este factor. Y entre otras cosas, ¿no? Incluso también, ¿no? Puede reducir el funcionamiento de nuestro sistema inmune y hacernos también un blanco más fácil de patógenos como son bacterias y virus. Eh, para eso sirve la capa de ozono, entonces, ¿no? La radiación ultravioleta que viene del sol impacta con estas moléculas de ozono
y hay un proceso de destrucción y creación de ozono constante. Y gracias a eso, la radiación que llega a la superficie terrestre es mínima y ya no ocasiona problemas. Esta capa de ozono, digamos que ha permitido mantener el desarrollo normal de la vida durante los últimos miles de años. Que digo miles, millones de años, ¿no? Ha protegido mucho a la superficie terrestre. Pero como te digo, el impacto de estos compuestos halogenados ha contribuido no a crear un poro, como se suele pensar a veces, cuando dicen agujero de la capa de ozono, uno se imagina así una perforación, un hueco, pero no es un hueco. En realidad, digamos que en esta región solamente hay una menor cantidad de moléculas de ozono con respecto a otras zonas en donde no está ese agujero. Digamos que lo que es el agujero es solamente una menor densidad de ozono, pero que ya pues es menos eficaz para filtrar la radiación ultravioleta, que ya ingresa con mayor intensidad y puede ocasionar esos problemas que te dije, ¿no? No solamente a la población humana, sino también pues a otros organismos vivos también, que también van a estar a merced de esa radiación. Bien. Eh, Vamos ahora con lo que es la contaminación hídrica. En el caso de la contaminación del agua, tenemos que hablar aquí de lo que es la eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? Básicamente se produce por el aumento de la carga orgánica que hay en un lecho acuático. Porque digamos aquí, mira, vamos a partir aquí de una lagunita que representa un ecosistema equilibrado, ¿no? Hay plantas acuáticas por aquí, hay vertebrados, peces, hay algas, hay bacterias, hay todo un ecosistema equilibrado. Pero esto se va a desregular por la llegada a este lecho acuático de compuestos nitrogenados y fosforados. Fosforados pueden provenir, por ejemplo, de abonos, nitrogenados también. A veces, bueno, pero mejor dicho, fertilizantes o abonos, ¿no? Fertilizantes artificiales, ¿no? Que tienen abundante nitrógeno. Las heces también del ganado, ¿no? También pueden tener una proporción bastante rica en nitrógeno. Y en el caso de los residuos urbanos, cuando nosotros usamos detergentes, también estamos contribuyendo a aumentar la carga de fósforo. Todo esto puede llegar a este lecho acuático. Y al llegar, esos compuestos nitrogenados y fosforados van a ser aprovechados más que nada solamente por una de esas especies. Por ejemplo, esta planta acuática, que va a empezar a proliferar en gran cantidad, aprovechando esos nutrientes, conduciendo esto que estamos viendo acá. Prolifera en gran cantidad. ¿Y qué pasa? Se forma una capa sobre la superficie del lecho acuático. Y eso provoca dos cosas. Una primera, que la cantidad de luz que va a llegar al fondo de este lecho acuático se va a reducir, porque ahora hay un techo aquí de todas estas plantas acuáticas. Y segundo, que la cantidad de oxígeno en el fondo de este lecho acuático también se reduce. Y eso contribuye a un efecto en cadena, ¿no? Se mueren las algas, se mueren los peces que se alimentan de ellas, y la biodiversidad original que teníamos por aquí se pierde. Y solamente las que aprovechan ese nitrógeno y fósforo proliferan. De esta manera se va a formar un lecho, ¿no? De agua apestosa, ¿no? Más bien hedionda, ¿no? Donde solamente está proliferando esa planta acuática o alga en la superficie de ese lago o esa laguna. Todo comenzando con ese aporte excesivo de nitrógeno y fósforo, ¿no? Ya sea por cualquiera de estas
de estas fuentes. Eso sería lo que es la eutrofización. Entonces, todo un efecto en cadena. Para el caso de la contaminación terrestre, esta se puede producir a partir de residuos sólidos, por ejemplo, los que son generados en nuestras casas, en los mercados, ¿no? Y que comúnmente, pues, a veces como no hay depósitos, o sí los hay, ¿no? Pero a veces son insuficientes para albergar la cantidad de basura que se genera en una cuadra o en un mercado, ¿no? ¿Y qué hacen las personas? Pues solamente las tiran en la calle por donde va a pasar el camión de basura, pero a veces no pasan y se acumulan. Esto es peligroso. ¿Por qué? Porque puede promover, pues, la llegada de vectores de enfermedades, vectores mecánicos como moscas, cucarachas, y de esta manera pueden aumentar la probabilidad de la transmisión de enfermedades, como por ejemplo, enfermedades que son causadas por bacterias, ¿no? Salmonelosis, cólera, por ejemplo, ¿no? Gracias a la proliferación de estos vectores mecánicos, ya que las moscas, las cucarachas van a estar felices por acá, ¿no? Pueden aparecer ratas también. Otro punto es el empleo de herbicidas y plaguicidas. Estos herbicidas y plaguicidas generalmente son compuestos organoclorados, y los compuestos organoclorados tienen una característica, que es la de que pueden acumularse en el tejido adiposo de los animales. Y esto puede ser el inicio de un efecto en cadena, porque imagínate que, por ejemplo, un herbívoro se alimente de una planta que ha estado rociada de estos compuestos organoclorados. Ese animalito acumulará en su tejido adiposo esos compuestos organoclorados, y cuando sea devorado por un carnívoro, ese carnívoro, al comerse ese tejido adiposo, también estará ingiriendo esos compuestos organoclorados, acumulándose también en su tejido adiposo. Se sabe que esos organoclorados tienen efectos dañinos, por ejemplo, pueden inducir esterilidad en seres humanos, que no puede suceder eso también en otros animales. Así que por eso también es un peligroso la utilización de estos compuestos. Otro factor que también está contribuyendo a dañar los suelos es la sobreexplotación. Muchas veces hay ecosistemas biodiversos que tienen numerosas especies vegetales, numerosas especies de árboles, de arbustos, de hierbas, y muchas veces pues las personas con el afán de tener suelo fértil para poder establecer un cultivo de repente de soya o de maíz, talan todo ese bosque diverso para establecer un cultivo de maíz, por ejemplo. O sea, imagínate, estamos perdiendo un bosque diverso que tenía numerosas especies de plantas, numerosas especies de animales, y todo ha sido destruido para dar lugar a un cultivo de plantas de maíz. A eso se le llama establecimiento de monocultivos. O sea, depredamos, destruimos todo un ecosistema original y establecemos el cultivo de una sola especie, planta de maíz o plantas de soya, para sostener la demanda alimenticia de la población. Eso también es un problema, porque también si se sobreexplota ese suelo, ¿no? Si se siembra constantemente, los nutrientes de ese suelo también se pueden perder. Y con el pasar de los años, pues ya no van a ser viables para poder producir alimentos. Se van a desertificar. Ese también es otro problema, ¿no? La desertificación, por la pérdida de los nutrientes que había en ese suelo. Otro problema son los metales pesados, que por ejemplo son residuos de la minería. La minería generalmente nos deja estos regalos, una gran emisión de metales pesados que, como tú sabes, pues no son compuestos degradables fácilmente.
hay bacterias que los pueden degradar, pero no, el daño que causa, el impacto que causa la minería en un ecosistema natural es tan grande que pues a veces no se puede sostener la biorremediación tan fácilmente, ¿no? De esta manera. Estos compuestos entonces no son degradados y son dañinos, porque también se pueden acumular en los tejidos de los animales y causar el deterioro de órganos internos. Muchos de ellos están relacionados a mutaciones y también, por supuesto, a casos de cáncer, ¿no? No solamente en la población humana, sino también, por supuesto, en otros organismos vivos. Y uno muy peligroso, justamente a partir de esa sugerencia que les mencioné hace un momento, que era usar energía nuclear para reemplazar a los combustibles fósiles, son los desechos radioactivos. Aquí no en Perú, ¿no? Porque no hay una masificación de la energía nuclear. Me parece que solamente hay un reactor que está a cargo del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Me parece que no hay otro, es el único. Pero en otros países sí hay varios reactores, ¿no? Que están produciendo energía y otras cosas también, ¿no? Quizás ya se van a hacer conocidas en el futuro. Eh, Estos desechos radiactivos que se generan en estas centrales son peligrosos porque emiten radiación y esa radiación es un factor muy dañino. Puede provocar daños irreversibles en el ADN y también en la piel, dependiendo, como dice acá, del grado de exposición. Si es una exposición leve a esa radiación, quizás los daños no serán tan graves, pero si es una exposición prolongada, puede dañar la piel, puede provocar quemaduras, dañar órganos internos y por consiguiente la muerte, ¿no? Creo que eso ya se ha visto bastante con los testimonios del accidente que hubo en Chernóbil, por ejemplo. Y bueno, a partir de estas fábricas, mejor dicho, estas fábricas, estas centrales no van a ser el único emisor de residuos nucleares. También pueden tener una fuente médica también, porque sabemos que para el tratamiento de cáncer se usan aparatos eh, de radioterapia, ¿no? Que en su interior tienen elementos radioactivos, tienen isótopos, ¿no? Para poder irradiar a las personas que están pasando por ese proceso. Y muchas veces ya han sucedido casos, un par de casos en el pasado, solamente conozco de un par, pero seguramente hay muchos más, de que a veces en hospitales abandonados se abandonan justamente esos equipos de radioterapia. Y como suele pasar, pues algunas personas recicladoras, chatarreras, van buscando metales por allí para poder comercializarlos. Y resulta pues que en algunas ocasiones han encontrado estas máquinas y desconociendo de qué se trataban, las llevaban a su casa. Sucedió en Brasil, por ejemplo, que un par de recicladores encontraron una máquina de radioterapia y la desmontaron y la llevaron a su casa. Y resulta pues que dentro de ella había un isótopo de cesio, que debido al desconocimiento de estas personas, pues porque ellas no sabían nada de eso, ¿no? Extrajeron el cesio y les interesó bastante porque era un material así que brillaba en la oscuridad, brillaba de color azul. Desconociendo del peligro, ¿no? Lo repartieron en pedacitos e incluso los niños, los hijos de estas personas se ponían a jugar y se pintaban la cara con estos pedacitos de cesio. Esto fue un accidente muy grave, en verdad, porque hubieron personas que murieron por exposición, no sabían qué se estaban poniendo en la cara, era algo radioactivo. Pero algunas otras, a pesar de estar expuestas, sobrevivieron. En verdad, dependiendo entonces de la magnitud del grado de exposición, estos desechos radiactivos pueden ocasionar efectos muy graves. Y es por eso que cuando hay desechos radiactivos, lo que se hace pues es
contenerlos en sarcófagos de plomo, cemento y sepultarlos bajo tierra para que esa radioactividad que están emanando se vaya disminuyendo con el pasar de los cientos de años, porque en realidad tiene que pasar mucho tiempo para que ese material deje de ser radioactivo. Lo que se hace actualmente es eso, ¿no? Si hay desechos nucleares radioactivos, a sepultarlos bajo tierra. Otra fuente también son las pruebas militares, ¿no? Hay numerosas pruebas atómicas en el pasado, más que nada ahora son nucleares, ¿no? Que también están dejando desechos en los lugares donde se hacen esas pruebas. Entonces allí estamos viendo algunas fuentes más de contaminación terrestre. Bien, eso sería entonces en cuanto a la parte de contaminación. Por aquí estamos viendo algo que ya dijimos en el caso del calentamiento global, ¿no? Que es todo un efecto en cadena, ¿no? Con el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar es una consecuencia previsible. También aumento de tormentas por el aumento de la temperatura de los océanos. Eso provocará un mayor aumento de tormentas tropicales, así como también las sequías y con ello también la pérdida de las zonas de cultivo que dependen de estas lluvias que normalmente deberían producirse en esas zonas. Y esto ya es historia conocida, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si hay un aumento de la temperatura, numerosas especies perderán sus hábitats, perderán los recursos de los cuales se alimentan y se verán enfrentadas al peligro de la extinción. Numerosas especies que habitan en los polos, por ejemplo, ¿no? Como estos osos polares, que ya frecuentemente estamos viendo, ¿no? Que están pasando por problemas para poder alimentarse. Y por supuesto, con el aumento de las temperaturas, también habrá una mayor probabilidad de sufrir enfermedades tropicales, ¿no? Por ejemplo, enfermedades que son transmitidas por vectores biológicos, como mosquitos, malaria, por ejemplo, o también, ¿no? eh, dengue, ¿no? Que también es otra enfermedad causada por picaduras, bueno, favorecida por la picadura de mosquitos, ¿no? Ya que sabemos que el agente patógeno es el que está siendo transportado por estos artrópodos. Y bueno, esto ya lo sabemos también, ¿no? La destrucción de ecosistemas, ¿no? Las plantas y animales perecen por la destrucción de su hábitat o se trasladarán, ¿no? Algunas se trasladarán, migrarán a otros lugares para poder obtener recursos, para poder alimentarse y poder sobrevivir. Pero el ecosistema original donde ellas se desarrollaban, se habrá, se habrá perdido. Entonces, este es el peligro al que nos enfrentamos actualmente. Dependerá de las autoridades del planeta, ¿no? De que esto se revierta. Es incierto, es incierto la verdad. Confiar en las autoridades es echar una moneda al aire, ¿no? Y ni siquiera eso a veces. Pero ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Para el caso de la calidad ambiental, esta es, como dice acá, un conjunto de características que van a calificar que van a calificar al medio ambiente. Dice acá, conjunto de características ambientales, sociales, culturales, económicas, que califican el estado, la disponibilidad y el acceso a los componentes de la naturaleza. O sea, es como cuando tú compras un producto y si es de buena calidad, está hecho de un material que te va a durar. Eh, si lo compraste de repente para algún tipo de proceso, ¿no? Ese proceso va a ser ejecutado correctamente y el producto pues no te va a durar mucho tiempo, ¿no? Decimos que es de buena calidad.
Pero más bien algo de mala calidad, pues lo usaste una vez y ya se quemó, ya no funcionó más, o simplemente se rompió, apretaste una manija y ya no funcionó más, se malogró. Ese mismo concepto lo podemos trasladar a los recursos que hay en el medio ambiente. Por ejemplo, el aire, el agua, el suelo. El aire, por ejemplo, que respiramos acá en Lima, tiene mala calidad porque está recibiendo la emisión de el parque automotor muy antiguo. Todos los carros que hay en las calles, en las carreteras, la mayoría, algunos son muy antiguos y mientras más antiguos sean, pues mayor cantidad de gases contaminantes emiten. Eso es un problema. También está pues el humo que sale de las fábricas. Hay algunas fábricas que hay en numerosos distritos de Lima. Y por supuesto también la quema de basura, ¿no? Muchas personas queman la basura ya sea a orillas del río y todo eso contribuye pues a disminuir la calidad del aire que respiramos. Lima es una de las capitales del mundo que tiene su aire más contaminado. Si lo comparas, por ejemplo, con el aire que respiras cuando te vas a Huancayo, no sé, por ejemplo, ¿no? Te vas a Huancayo y respiras y tus pulmones están saltando de felicidad, ¿no? Porque en realidad es aire puro, a diferencia de lo que respiramos acá. El agua también, el agua de repente en un lugar donde haya un yacimiento minero tendrá una mala calidad porque quizás va a tener contaminación por parte de metales pesados, a diferencia de un lago o una laguna en donde no hay actividad minera. La cantidad de contaminantes será mínima y por lo tanto su calidad será mejor de la que ese lago que está al lado de un yacimiento minero tiene. Generalmente las instituciones que se encargan de velar por el medio ambiente están regulando esos niveles de contaminantes. Aquí en Perú, por ejemplo, hay instituciones que se encargan de regular a las empresas extractivas, a las empresas mineras, a las empresas petroleras, para que la cantidad de contaminantes que emiten no supere límites permisibles, que se mantengan por debajo, porque si lo superan, ya pueden pues ocasionar problemas, no solo a los seres humanos que habitan en ese lugar, sino también, por supuesto, pues a otras especies de organismos vivos. ¿No? A eso se refiere entonces la calidad ambiental, ¿no? ¿Cómo calificamos el estado de un recurso que hay en el medio ambiente? Y por aquí tenemos lo que es la prevención de desastres y las catástrofes. Tenemos aquí un par de conceptitos que, por ejemplo, para el caso de una catástrofe, se trata de una situación imprevista que va a representar un problema muy serio para la población humana. Una catástrofe puede ser, por ejemplo, un huaico, puede ser un terremoto, puede ser un maremoto, puede ser una erupción volcánica, ¿no? Cualquiera de esas es una situación imprevista, ¿no? Todavía no tenemos, no, quizás un maremoto sí se puede prever, ¿no? Después de un terremoto, ¿no? Ya están advirtiendo, ¿no? Que se alejen de la orilla del mar. Pero un terremoto, una erupción volcánica, no, todavía no se puede prever eso, no es imprevisto. Eso es una catástrofe. Nos va a representar problemas. Y un desastre más bien va a ser el efecto colateral de esa catástrofe. Por ejemplo, pérdida de vidas humanas, pérdida de bienes materiales, ocasionado por la presencia de esa catástrofe natural. Estos dos que te estoy marcando son los conceptos que están en el libro y son los que deberíamos manejar. Las catástrofes entonces pueden generar desastres, pero este desastre va a suceder en un contexto de vulnerabilidad. Para que un desastre tenga mayor magnitud, la población debería ser muy vulnerable a ese desastre. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí.
Esto me parece que es un mapa de Chosica. Y esos cuadraditos que estamos viendo por allí representan pues las cuadras, ¿no? Donde habitan las personas. Y esos caminitos de color rojo que estamos viendo por allí representan las quebradas por donde va a pasar el Huayco. Imagínate, están construyendo por donde va a pasar el Huayco. Esa población entonces va a ser muy vulnerable, ¿no? Porque si aumentan las lluvias y se producen los huaicos, inevitablemente esas poblaciones se van a ver afectadas por ese fenómeno. Por aquí también, por acá también. Entonces, la magnitud de un desastre va a ser una consecuencia de la vulnerabilidad, de qué tan vulnerable es una población. No sería tan vulnerable si es que no hubieran construido justamente por la quebrada por donde va a pasar el Huayco. O en el caso de un terremoto, en el caso de un terremoto, seremos menos vulnerables, ¿no? Si estamos preparados, si estamos preparados para actuar en tal coyuntura, ¿no? Ya hay numerosos simulacros que nos preparan para salir de manera ordenada y eficaz. Y por supuesto también los consejos que generalmente nos dan, ¿no? También de tener de repente una mochilita o una maletita donde hayan pues provisiones para poder sostenerte durante los momentos posteriores a, al terremoto. Creo que eso es algo que se nos advierte mucho acá en Lima, ¿no? Que probablemente ya en algunos años, bueno, no en algunos años, en realidad no sabemos cuándo todavía, puede ser en cualquier momento, puede ser en estos momentos, ¿no? Que se desate un terremoto de gran magnitud, ¿no? Eso, como te dije hace un momento, es imprevisible, ¿no? Pero el desastre, el desastre que se provoque, que se produzca, dependerá pues de qué tan vulnerables estamos, ¿no? De hecho, de hecho, somos muy vulnerables, ¿no? Porque te darás cuenta, pues, cuando caminas por las calles, muchas casas están construidas de mala manera, ¿no? No necesariamente han sido construidas por el mejor de los arquitectos. Tienen callejones muy angostos, no tienen columnas, ¿no? Muchas personas podrían perecer si es que si sucediese una catástrofe de ese tipo en estos momentos. Digamos que los simulacros van a ayudar a que podamos actuar de alguna manera en esa situación. Eso sería entonces lo que concierne a los desastres y las catástrofes. Recuerda que la catástrofe es la situación, el fenómeno que se manifiesta de manera imprevista. Y el desastre será pues todo aquel efecto colateral de pérdidas, no solamente de vidas humanas, sino también materiales. Bien, eso es lo que sucede entonces con esta parte del capítulo. Y por aquí ya pasamos a la segunda parte, que es la de recursos naturales. Bueno, para el caso de los recursos naturales, esto debe ser ya una historia bastante conocida porque es algo que nos señalan bastante desde el colegio. Los recursos naturales siempre van a ser reconocidos pues como aquellos recursos o bienes que son utilizados por los seres humanos para poder satisfacer sus necesidades. Esos son los recursos naturales. Y pueden ser clasificados en dos tipos. Vamos a tener por aquí a los recursos agotables y a los recursos inagotables. Los recursos inagotables van a ser aquellos que pueden proveer energía infinita. Y por ejemplo, aquí tienes el sol. En el caso del sol, se le considera una fuente de energía infinita porque, pues, el tiempo que lleva allí brillando es muy superior
el que va a seguir brillando todavía, es muy superior al de una vida humana. Digamos que el sol va a seguir brillando allí y disponiendo de energía por mucho, mucho tiempo. Aunque en algún momento se va a tener que apagar, ¿verdad? ¿No? Como cualquier estrella. Pero eso todavía va a pasar dentro de mucho tiempo. Por ahora, por eso mismo, se le considera inagotable. La energía nuclear también se considera dentro de este rubro. Para el caso de las agotables, tenemos aquí dos clasificaciones, que son los recursos no renovables y los recursos renovables. En caso de los no renovables, son aquellos que una vez que son utilizados ya no pueden sustituirse, ya no pueden volver a ser usados, como es el caso, por ejemplo, del petróleo y sus derivados, que una vez quemados para producir energía, ya no pueden ser vueltos a usar, ¿no? Porque de los residuos que se generan, ya no se puede generar energía. El carbón también, una vez también utilizado, tampoco se puede volver a emplear. Esos son los no renovables. Y para el caso de los renovables, estos pueden ser de dos clases. Tenemos a los aparentes y a los verdaderos. En el caso de los aparentes, se pueden usar más de una vez porque se pueden limpiar. Por ejemplo, el agua que muchas veces está contaminada, ya sea con residuos orgánicos, de repente con metales pesados, se puede someter a un proceso de depuración y que permita, pues, limpiarla de esos contaminantes y que pueda ser apta para el consumo humano. De hecho, ¿no? El agua del río Rímac, ¿no? Es sometido a esos procesos para poder sostener la demanda de agua de la ciudad de Lima. El aire también podría ser un recurso renovable. También hay ciertos artefactos muy grandes que permiten depurar los contaminantes que hay en el aire. El suelo, de alguna manera también, se puede depurar también de metales pesados. Eso sería aplicando la bioremediación, ¿no? Por ejemplo, la utilización de bacterias que acumulen esos metales pesados que pueden estar afectando el desarrollo de organismos vivos en ese suelo contaminado. Bueno, entonces, los vas a poder usar más de una vez porque los vas a poder limpiar, los vas a poder depurar usando tecnologías. Y en el caso de los verdaderos, estos son los que se pueden reproducir. ¿Quiénes son los únicos que se pueden reproducir? Son los organismos vivos. Allí vas a encontrar a los animales, las plantas y otros organismos macroscópicos como microscópicos. Todos ellos van a ser recursos renovables verdaderos. Algo que no puede ser considerado recurso natural sería más bien algo que no es susceptible de ser aprovechado. Por ejemplo, en el caso de estos metales o yacimientos de elementos que hay, por ejemplo, en asteroides o en otros planetas de nuestro sistema solar, a pesar de ser recursos, ¿no? A pesar de ser elementos que pueden ser usados, mejor dicho, no pueden ser considerados recursos naturales, porque todavía no tenemos la tecnología para poder llegar a esos lugares y extraerlos para poder utilizarlos en nuestro beneficio. Algo que sea considerado recurso natural debería ser susceptible de ser extraído y ser utilizado en pos del beneficio humano, ¿no? Cualquier yacimiento de metales que hay en otro planeta, en otra galaxia, no podría actualmente ser considerado recurso natural. Solamente si disponiésemos de la tecnología, bajo esa situación hipotética, sí podría ser considerado. Pero por ahora, todavía. Imagínate, ¿no? Dicen que hay planetas o meteoritos donde hay abundantes diamantes. Todavía no podemos hacer nada por esos recursos. ¿Qué razones entonces tenemos para proteger un ecosistema?
Tenemos muchas. Ya hemos visto acá que hay numerosos recursos que, ojo, no solamente nos están dando beneficios a nosotros, porque los estamos utilizando para poder desarrollarnos, sino también son utilizados también por otros organismos. Hay otros animales, hay otras plantas que también necesitan esos recursos, necesitan ese suelo, necesitan esa agua, ese aire para poder desarrollarse. Así que razones tenemos muchas para poder proteger un ecosistema. Tenemos aquí 5 muy importantes. Científicas. ¿Qué dice acá? La diversidad de seres vivos constituye una de las más importantes condiciones de equilibrio para el ambiente. La semana pasada hemos visto las redes tróficas, cómo hay toda una red de organismos vivos que se están desenvolviendo en un ecosistema. Y de la interacción que existe entre esos numerosos organismos vivos, el ecosistema tiene un equilibrio. Puede soportar pequeñas perturbaciones. Pero si induciésemos una gran perturbación de tal manera que extinguiésemos algunas de esas especies, vamos a causar un desequilibrio y quizás un efecto en cadena. Desaparece una especie, desaparecerá también la otra que usa a esa especie como alimento. Y así sucesivamente. Entonces, una razón para proteger un ecosistema sería pues para poder mantener la diversidad, mantener ese equilibrio de un ecosistema natural y que se pueda mantener y sostener a través del tiempo. Razones estéticas, la conservación de paisajes de gran belleza y su derecho de ser aprovechado por todas las generaciones. El, en la selva, en la sierra, aquí mismo en Lima, no muy lejos de la capital, hay lugares, hay paisajes de gran belleza, ¿no? Que pueden otorgar relajación para a una persona que quiere alejarse del estrés al que nos sometemos en la ciudad, en la urbe. ¿No? De repente haciendo un poco de turismo. Esa es otra razón también para proteger un ecosistema. Si continuamos contaminando los hábitats naturales, esos paisajes de gran belleza corren el riesgo también de desaparecer. Muchas cascadas, por ejemplo, ¿no? podrían, podrían desaparecer ante el impacto del calentamiento global, por ejemplo. Razones éticas. Esto tiene que ver un poco con el egoísmo humano, ¿no? Ya te dije, ¿no? No se trata solamente de que los recursos son para nosotros, los recursos son utilizados por todos los organismos vivos. Como dice allí, todos los seres vivos tienen derecho de convivir. Nosotros debemos convivir en armonía con ellos, sin riesgo de pérdida de hábitat por la acción humana, ¿no? Nuestras actividades extractivas deberían tener riesgos nulos de dañar el hábitat de estas otras especies con las que compartimos el planeta. Aunque por supuesto eso no sucede así, ¿no? Muchas actividades extractivas comprometen la diversidad a gran escala de numerosos ecosistemas. Económicas, muchas especies son aprovechadas en el mercado y forman parte de muchas economías, como dice ahí, ¿no? Recursos pesqueros. El calentamiento global, por ejemplo, ¿no? puede afectar la disponibilidad de recursos pesqueros, ¿no? por el calentamiento de los océanos. ¿No? Si queremos entonces que eso se mantenga, ¿no? también es una razón para proteger los ecosistemas. Y razones médicas porque, pues, numerosas especies que hay en los bosques, en las selvas, en los hábitats naturales, todavía no han sido investigadas, todavía no hay estudios sobre el 100% de las especies. Se desconoce en gran parte qué cosa contienen. Imagínate que de repente en un bosque exista una planta que produzca un compuesto activo que sirviese para curar de repente la diabetes, definitivamente. Y que de repente por alguna empresa minera que se asienta muy cerca, ese bosque es destruido y con ello también se destruye esa planta y con ello la posibilidad de obtener un fármaco para curar la diabetes.
No, o sea, si queremos mantener esa posibilidad de descubrir en el futuro, ¿no?, un compuesto activo, ¿no?, que ayude a paliar alguna enfermedad, deberíamos conservar también, proteger los ecosistemas, ¿no?, porque estamos protegiendo no solamente a las especies que conocemos, sino también estamos protegiendo especies de las cuales todavía no hay muchos estudios. Pero ahí estamos manteniendo la posibilidad de que un investigador venga en el futuro y realice una investigación sacando a la luz las propiedades farmacológicas de esa planta. Eso sería una razón médica, entonces. Como dice allí, la gran mayoría de los fármacos provienen de organismos, no solamente de plantas. Se está investigando actualmente, por ejemplo, también el veneno de las serpientes. Algunas proteínas que están en el veneno de la serpiente pueden tener efectos antitumorales. Eso no significa que te vas a inyectar el veneno de una serpiente para curar el cáncer, ¿no? Son solamente algunas de esas proteínas. Recuerda que la mayoría de esas proteínas están ahí para matar a la presa. No solamente se trata de proteger especies vegetales, ¿no?, sino también especies de animales que puedan estar también conteniendo principios activos que puedan ayudar al tratamiento de enfermedades futuras. Eso entonces con las razones médicas. Tenemos muchas razones entonces por aquí. Y para eso, pues, en nuestro país se ha decretado la creación de áreas naturales protegidas. Estas áreas naturales protegidas comprometen territorio terrestre, territorio marítimo, o pueden comprometer ambos también, terrestre y marítimo, que contengan una representación de la diversidad de especies de ese lugar. Se les protege con el afán de conservar esa diversidad. Estas áreas naturales protegidas en el Perú están constituyendo lo que se llama el SINAMPE. El SINAMPE se conoce como el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Todo eso es el SINAMPE. Y en la actualidad está regido por lo que es el CERNAM, que vendría a ser el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Él es el que se encarga de administrar el SINAMPE. Por si acaso el SINAMPE vendría a ser todo esto. Todas estas áreas naturales protegidas que vamos a conocer en un ratito. Y a su vez el CERNAM es una institución que está adscrita al Ministerio del Ambiente, al MINAM, ¿no?, que fue creado en el año 2008 y tiene objetivos específicos. ¿Cuáles son los objetivos del Ministerio del Ambiente? Aquí están. Fortalecer la gestión ambiental descentralizada, asegurando la calidad ambiental y la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y del patrimonio natural del país. La gestión ambiental debería ser entendida, la palabrita, gestión ambiental, debería ser entendida como toda aquella serie de estrategias, planificaciones que hace el Estado con el objetivo de regular la explotación de recursos, de regular, por ejemplo, la actividad de empresas extractivas y que su impacto no afecte en gran manera a los ecosistemas naturales, y también de promover eh, la educación ambiental, que la población se comprometa a conocer cómo puede ayudar a conservar estos ecosistemas naturales. Entonces, ese es el primer objetivo del Ministerio del Ambiente, fortalecer la gestión ambiental, asegurando la calidad ambiental, ¿no? Ya sabemos qué es calidad ambiental, ¿no? Va a ser el estado con el que vamos a encontrar a estos recursos, ¿no? Como el aire, el agua o el suelo. Y procurando también el aprovechamiento sostenible. Siempre que hablamos de aprovechamiento o también del uso sostenible, esto se refiere al hecho de que, pues, si nosotros extraemos recursos, no deberíamos orientarnos a la depredación de ese recurso, como sucedió en el pasado con la quina.
Todos querían hacerse del fármaco antimalárico y empezaron a depredar la quina en gran cantidad. ¿Y qué pasó? La quina se redujo en su población. Hasta ahora, pudo desaparecer. Afortunadamente no lo hizo. Entonces, si queremos que las futuras generaciones aprovechen ese mismo recurso, que obtengan esos mismos beneficios que nosotros estamos obteniendo actualmente, deberíamos extraer ese recurso, pero sin llegar a depredarlo, sin llegar a afectar su mantenimiento a través del tiempo, ¿no? Que se mantenga para que tus hijos, tus nietos, también aprovechen esos beneficios. Promover la cultura ambiental es el otro objetivo, la participación ciudadana y equidad social en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible. Y fortalecer la gestión eficaz y eficiente del MINAM en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Ya sabemos qué es la gestión ambiental, ¿no? Toda aquella serie de protocolos y planificaciones con el objetivo de regular la extracción de recursos y, por supuesto, también la actividad de las empresas extractivas. Justamente también, vamos a ver por acá, algo muy importante también aparte del MINAM y el CERNAM que estamos viendo por aquí, es la OEFA. La OEFA es la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es la que se va a encargar de colocar las normativas para regular el funcionamiento de una empresa extractiva. Por ejemplo, una empresa minera. La OEFA es la que va a estar allí regulando de que esa empresa, por ejemplo, no exceda los niveles de contaminación de un lecho acuático o del aire. Si esa empresa comete el delito de contaminar y superar los índices de contaminantes de una laguna, la OEFA tiene la potestad de aplicarle una multa o también de suspender sus actividades, ¿no? De eso se trata la fiscalización ambiental. Pero vamos a tocar entonces por aquí el caso de vamos a centrarnos más que nada en el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Que yo te dije que es todo esto. Todas estas áreas naturales protegidas, desde el Parque Nacional hasta las áreas de conservación privada. Ya te dije que las áreas naturales protegidas son espacios, yo te dije terrestres, pero acá lo he puesto continental, continentales o marinos, de territorio nacional reconocido y establecido legalmente. Ojo, establecido legalmente por el Estado peruano. Importantes por su diversidad biológica y valores asociados. Pueden tener valores asociados, culturales, paisajísticos o científicos. De esta manera se contribuye al desarrollo sostenible, ¿no? Recuerda, desarrollo sostenible. Aprovecha el recurso, pero piensa en las generaciones futuras. ¿Cuáles son las áreas naturales protegidas que tenemos aquí en el Perú? Pues inicialmente tenemos de dos tipos. Las áreas de uso directo, o que se llaman tangibles, y las áreas de uso indirecto, o las que se llaman intangibles. Las primeras, la que son tangibles, son aquellas en las que tú puedes ir a extraer recursos. Tú puedes ir a pescar, por ejemplo, puedes ir a cazar, puedes ir a talar, pero bajo las normativas que te indica el CERNAM. Por ejemplo, yo puedo ir a una reserva nacional y extraer un poco de leña, pero siempre y cuando esa cantidad que yo esté extrayendo esté por debajo de los límites que me permite el CERNAM, todo bien. Si está por encima, ya estoy cometiendo una falta. Por eso se llaman tangibles, porque sí puedes extraer el recurso, pero bajo lo que te diga el CERNAM. En el caso de las áreas de uso indirecto, estas son intangibles, porque allí no puedes extraer nada, no puedes extraer leña, no puedes cazar, no puedes pescar, no se permite el aprovechamiento de recursos naturales. Más bien lo que se permite son
actividades de uso indirecto. Por ejemplo, puedes ir a hacer turismo, puedes ir a hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, un botánico, un mastozoólogo puede meterse, por ejemplo, en un parque nacional y empezar a monitorear una planta, empezar a monitorear un murciélago que habite allí, pero esa monitorización no creará un impacto nocivo en esa área protegida. Así que normal, puede hacer una investigación. Lo que no se permite son la extracción de recursos naturales, ¿no? Por eso se llaman intangibles. Estas intangibles son solamente tres: los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos. Un parque nacional protege con carácter de intangible uno o más ecosistemas. ¿Por qué? Porque dentro de esos ecosistemas hay una muestra representativa de la diversidad biológica. Hay numerosas especies vegetales y animales que se protegen allí en ese parque nacional. Recuerda que con carácter de intangible. En el caso del santuario nacional, este es más restringido, porque también va a proteger con carácter de intangible, pero solamente el hábitat de una especie o una comunidad restringida de flora y fauna. O sea, es más pequeño, ¿no? Mientras el Parque Nacional está protegiendo uno o más ecosistemas donde hay, numerosas especies, el Santuario Nacional solamente está protegiendo a una especie determinada. Probablemente le está protegiendo a ella porque quizás, ¿no?, su población se encuentra amenazada. Y por eso se ha decretado la creación de ese Santuario Nacional, para que tenga la oportunidad de aumentar su población. En el caso del santuario histórico, estos son reconocidos por proteger áreas donde se ha desarrollado un evento, mejor dicho, están protegiendo escenarios de acontecimientos históricos para el país, acontecimientos muy importantes. Y por supuesto, no solamente se protege ese espacio, sino también, por supuesto, a la flora y fauna que hay en ese lugar. Esos son los santuarios históricos. Por ejemplo, el más famoso va a ser el de Machu Picchu, ¿no?, que vamos a ver en un ratito. Luego están todas las de verde, son áreas tangibles. Allí sí puedes ir con tu caña de pescar, puedes ir con tu machete, pero recuerda que vas a extraer, pero respetando las normativas del CERNAM. Por ejemplo, en la Reserva Nacional se protegen áreas destinadas a conservar la diversidad biológica que hay en ese lugar, permitiendo su uso sostenible, ¿no? No depredando, ¿no? Manteniendo el recurso para que pueda ser aprovechado por las siguientes generaciones. Estos serían los cuatro más importantes que deberías tener en cuenta, porque son los que más te van a preguntar en algún examen de admisión. Más acá tenemos a otras categorías que también las vamos a señalar, no dejan de ser importantes también por eso. Está el refugio de vida silvestre, que son áreas que van a requerir la intervención activa de seres humanos para que se pueda mantener ese hábitat. Son, digamos, ecosistemas muy frágiles que necesitan de la intervención activa de planes de manejo para que se pueda mantener a través del tiempo. Un ejemplo de refugio de vida silvestre son los pantanos de Villa, que encontramos por aquí en Lima, nada más, ¿no?, por Chorrillos. Los bosques de protección, por ejemplo, el de Puypuy, Chanchamayo, ¿a qué están orientados? A proteger cuencas, ¿no?, fuentes de agua, ríos, con el objetivo de evitar la erosión de los suelos, ya que un suelo que tiene cubierta vegetal es menos susceptible a la erosión. Más bien, si talásemos ese bosque, ese suelo se podría fragmentar o erosionar más fácilmente, ¿no? Así que por eso están los bosques de protección. La reserva paisajística, como la de Nor-Yao y los Cochas, en Lima también, son ambientes donde se revela la armoniosa relación que existe entre los seres humanos y la naturaleza.
En el caso de la reserva comunal, esta va a proteger los recursos de flora y fauna que pueden ser aprovechados por comunidades nativas, como por ejemplo la reserva comunal de Yanecha en Oxapampa y Pasco, ¿no? Que justamente pues va a proveer de recursos a los integrantes de la tribu Yanecha, ¿no? En el caso de los cotos de caza, son áreas que están destinadas a permitir la caza deportiva regulada. Por ejemplo, en Piura está el coto de caza El Angolo. Se permite allí la caza del venado de cola blanca. Aquí, por ejemplo, ¿no? No vas a ir con tu escopeta y vas a ir a matar a todos los venados que hay ahí, ¿no? Podrás matar venados que Cernán considere, ¿no? Que ya han superado un tamaño, ya tienen una edad mm, que ha pasado de repente ya la etapa reproductiva, ¿no? Justamente, ¿no? Esos son factores muy importantes también, ¿no? Porque estas áreas tangibles permiten el uso de recursos. ¿Qué normativas te podría dar el CERNAN, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, te va a decir, ya, puedes cazar ese animal, pero solamente si está superando un tamaño. Por ejemplo, puedes ir a cazar paiches, pero solamente vas a capturar paiches que superen, no sé, 1,5 metros de longitud. Por debajo del 1,5 metros no los puedes cazar, porque todavía son jóvenes. Eh, esas cositas, ¿no? Te van a poner esas normativas, ¿no? De repente el tamaño, de repente la madurez del animal o de la planta se puede observar con algunas características. Todo eso te lo van a indicar. Y ya sabes también, pues, ¿no? Que la cantidad de individuos o la cantidad de materia que puedas extraer solamente está por debajo de un límite permitido. Y eso sería, por ejemplo, ahí en el angolo, ¿no? Venaditos se cazarán siempre y cuando, ¿no? Tengan un tamaño por encima de un límite, por debajo no estará permitido. Una categoría especial es la zona reservada que tenemos acá. Es un área que todavía está con una categoría temporal. Todavía, digamos, no tiene ninguna de estas otras categorías que hemos visto. Está en estudios. Se la ha propuesto para ser área natural protegida. De continuar los estudios y de ser aceptada, una zona reservada puede ser de repente una reserva nacional, puede ser un bosque de protección, ¿no? Los pantanos de Villa, por ejemplo, inicialmente fueron una zona reservada. Ahora son un refugio de vida silvestre. Actualmente quien está en la situación de zona reservada es el bosque de Zárate, que también se encuentra en Lima. Seguramente han ido por allí. Esas son las áreas naturales protegidas reconocidas por el Estado, entonces. Pero también tenemos otros dos tipos. Las áreas de conservación regional, que van a proteger los recursos que proveen beneficios a una región en particular, como por ejemplo un área de conservación regional decretada hace algunos añitos, pocos, es la Huacachina, en Ica. Esta Huacachina también era una zona reservada, pero ahora ya tiene esta categoría. Se le protege bastante, ¿no? Porque es un oasis que ya se encuentra en proceso de desaparición. También eso favorecido por el cambio climático, ¿no? Pero es importante el turismo que provoca, ¿no? Esta laguna de la Huacachina, ¿no? Así que por eso está allí protegida, ¿no? Porque está proporcionando un beneficio a esa región. Y las áreas de conservación privada son aquellas que son reconocidas por sus propietarios, ¿no? Hay muchas personas que tienen a veces, son dueñas de numerosas hectáreas y ellas tienen la potestad, pues, de decir, oye, yo convierto esto en un área protegida. Yo no quiero que nadie venga aquí a extraer recursos, yo voy a proteger esto. Y hay numerosas en el Perú, ¿no? De hecho, son las que más hay, 147. Solamente son reconocidas por sus propietarios. Estas entonces son las áreas que existen en nuestro país, ¿no? Como te digo, las cuatro principales son estas de acá.
y justamente son las que debemos de revisar a continuación, una por una. Tenemos aquí una lista un poco, ¿cómo se puede decir? Numerosa, porque parques nacionales tenemos 15, santuarios nacionales tenemos 9, santuarios históricos tenemos 4, reservas nacionales tenemos 16. Voy a poner por aquí una presentación para presentarte algunos de los recursos que se protegen en estas 4 áreas naturales protegidas. Parques nacionales, por ejemplo, tenemos al de Cutervo en Cajamarca, donde se protege a la nutria de río y también al famoso oso de anteojos. Ojo que aquí en Cutervo también, por ejemplo, podrías encontrar al gallito de las rocas. En Tingo María, Huánuco, protegemos a los guácharos y al tigrillo. Además de esta formación particular de montañas, ¿no?, que seguramente conocen los que hayan ido a Tingo María, parece una mujer que está durmiendo, lo que se conoce como bella durmiente. Esto también es parte de lo que se protege en este parque nacional. Ah, por cierto, estos guácharos también los puedes encontrar acá, en Cutervo. También hay. El Parque del Manu, que compromete los territorios de Cusco y Madre de Dios, ¿no?, albergan importantes poblaciones de guacamayos y también a felinos como el jaguar, además de haber, por supuesto, numerosas especies vegetales, donde destacan las palmeras. Huascarán, en Ancash, ¿no?, allí podemos encontrar a una especie en peligro, que es la puya raimondi, y al puma, ¿no?, un felino por excelencia de los Andes. Además de que, por supuesto, ¿no?, aquí vamos a encontrar nevados de belleza impresionante. Los cerros de Amotape, que comprometen territorio de Tumbes y Piura, van a proteger al cocodrilo americano y también a los bosques de algarrobo, que, como se recordarán, eran una de las especies vegetales que estaban amenazadas. El Parque de Río Viseo en San Martín, vamos a encontrar allí a nuestro amigo el mono maquizapa y también a poblaciones de taruca. Por aquí también puedes encontrar al oso de anteojos y numerosas especies de orquídeas que también están amenazadas justamente, ¿no? Por su gran belleza son extraídas y eso también atenta contra su población. Yanachaga Chemillén en Pasco, tienes aquí al sajino y a un felino cuyo nombre vulgar se conoce como yaguarundi en Yanachaga Chemillén. Baguaja Sonene, que compromete los territorios de Madre de Dios y de Puno. Vas a proteger aquí al lobo de crin, ¿no?, que tiene esa particular morfología que estás viendo, ¿no?, de patas muy largas, y al famoso ciervo de los pantanos. Son 2 especies que encontramos en Baguaja Sonene. Cordillera Azul, que compromete territorios de San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco. Vas a encontrar aquí al águila arpía, que se conoce también como águila pescadora. Esta es la que tiene unas garras muy afiladas con las que puede atrapar presas, peces. Y también encuentras al majás, ¿no?, que es un roedorcito muy importante porque al alimentarse de frutos va dispersando las semillas a través de las heces. Es un importante dispersor de semillas, el majás. El Parque de Otishi en Junín y Cusco está protegiendo también aquí al guayarundi, al yaguarundi, y a un primo nuestro que es el maquizapa cenizo. Por aquí también puedes encontrar a importantes especies de orquídeas. En Alto Purus
que compromete los territorios de Ucayali y Madre de Dios, encontramos al oso perezoso y a la tortuga charapa. Por aquí también puedes encontrar al lobo de río, que si se recordarán estaba amenazado también. Ichicacmuja en la o cordillera del Cóndor, que compromete a lo que sería el Amazonas. Se lo encuentras en Amazonas. Aquí puedes encontrar al paujil de vientre blanco, ¿no? Se puede ver su vientre, ¿no? De color blanquito, y a roedorcitos de la especie Canolestes condorensis, ¿no? Son especies que pueden ser protegidas en este parquecito. Huepisequimi, en Loreto, está ubicada en la región más al norte del Perú, ahí en ese cachito que está ahí en la parte norte de nuestro país. Ahí está Huepi. Y pues vamos a encontrar a importantes poblaciones de aguaje y también al hormiguerito piojito. Aquí también puedes encontrar al manatí y al delfín rosado, que si se recordarán también era una especie que se encontraba amenazada. La Sierra del Divisor, que también se encuentra en Loreto, va a proteger a esta ave que justamente recibe el nombre por este lugar, el ave del divisorio, y a la tortuga motelo, ¿no? También en cierta situación de riesgo. Y la última de los parquecitos es el Parque de Yaguas, que también se encuentra en Loreto. Loreto tiene varios. Aquí vamos a encontrar recursos ictiológicos, es decir, especies de peces, como por ejemplo de los géneros que estamos observando acá, Batrocoglanis y Caracidium. Y hasta ahí tendríamos lo que conciernen a los parques. Vamos a ver qué pasa con las reservas. La primera que tenemos aquí es la Reserva de Pampas Galeras, o llamada también Bárbara de Aquile, en honor a una periodista que sufrió la violencia terrorista. Esta se encuentra en Ayacucho, y allí vamos a encontrar pues una importante población de vicuñas, ¿verdad? Esto es lo más importante que encontramos en esta reserva de Pampas Galeras. Otra especie que encontramos aquí son los queñuales. No confundas al queñual con la quinoa. Este es un árbol. Pertenece al género Polylepis. Polylepis. También es una especie vegetal que se encuentra amenazada. Y por supuesto el majestuoso cóndor andino. También lo encuentras en la reserva de Pampas Galeras. En la reserva de Junín, donde vamos a encontrar al lago de Junín, vamos a encontrar a especies de parihuanas, vamos a encontrar al zambuidor de Junín, que también era una especie amenazada, y a poblaciones de vizcachas, también muy simpáticas estas vizcachitas. La reserva de Paracas en Ica protege a nuestro amigo el pingüino de Humboldt y a otras especies de animales marinos como los lobos, por ejemplo. Incluso aquí podemos encontrar también a delfines y parihuanas que pueden estar migrando a esta reserva. Recuerda que las aves están ejecutando migraciones. Las podemos encontrar por aquí. La Chay, la reserva de La Chay, muy conocida porque está muy cerca aquí de Lima. Aquí puedes encontrar al famoso zorro pulpeo o llamado también zorro postero. Este es la especie de zorro a la que pertenecía nuestro amigo Run Run. Es el zorro costero. Y también puedes encontrar aquí poblaciones de tara, que es un árbol pariente de las leguminosas. Luego está la reserva del Titicaca en Puno, donde por supuesto vamos a proteger
¿no? El lago Titicaca y los recursos que encontramos allí, como la rana de Titicaca, que si se recordarán era una especie que estaba en peligro crítico, y el zambullidor de Titicaca, ¿no? Cada lago tiene su zambullidor, ¿no? El zambullidor de Titicaca por aquí, y por aquí estaba el zambullidor de Junín, más bien en el lago de Junín. Por eso se llaman así. Bien, eso en la reserva del Titicaca, entonces. Ah, por cierto, quizás el nombre científico de este animal es bastante conocido. Delmatobius puleus. Así se llama esta ranita. Delmatobius puleus. Luego está la reserva de Salinas y Aguada Blanca que compromete territorios de Arequipa y de Moquegua. Vamos a encontrar allí a poblaciones de llamas, vamos a encontrar poblaciones de parihuanas y vamos a encontrar unas formaciones muy importantes que se llaman los bofedales. Vamos a poner eso por acá. Los bofedales son formaciones terrestres que acumulan el agua de las lluvias y permiten que otras especies de plantas y animales, mejor dicho, que especies de animales y plantas dispongan de esa agua durante las temporadas donde no hay lluvia. Bofedales podemos encontrar aquí en la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. Calipuy, en La Libertad, ahí vamos a estar protegiendo a la Puya raimondi, ¿no? Que también ya viste que era una especie amenazada. Aquí vamos a encontrar especies de tórtolas y también de reptiles del género Botrox. Esta Botrox actualmente es bastante estudiada por su veneno. Esta es una de las que te dije, ¿no? Que tiene proteínas que pueden tener efectos antitumorales, pero aún está en estudio todavía. En la Facultad de Biología las están estudiando. La reserva de Pacaya Samiria en Loreto protege al caimán negro y también a especies de manatí. Y puedes encontrar también al paiche, ¿no? Aquí sí puedes extraer al paiche, como te dije, pero solamente paiches que superen una longitud. Por debajo de ese límite, no los puedes extraer. La reserva de Tambo Pata en Madre de Dios protege al lobo de río, ¿no? Que también era una especie de animal amenazada, peligro crítico, y a felinos como el margay. Lo tienes allí representado. Allí puedes encontrar también al jaguar, que es también recontra majestuoso. Al paguayo Millana, que se encuentra en Loreto, encontramos un par de primos nuestros, el mono guapo ecuatorial y el mono tocón del centro. Esos primates están allí. Tienen los monos del Nuevo Mundo. En la reserva de Tumbes tenemos a recursos vegetales como el palo santo y a felinos como el guamburucho. Es el nombre vulgar que se le da a este peculiar felino. En la reserva de Maxes, que se encuentra en Loreto, tenemos aquí al oso hormiguero y a la pacarana, este pequeño roedor. Este, este sistema de islas, islotes e islas guaneras compromete toda la costa que va desde Piura hasta Moquegua, ¿no? Y protege los recursos que vamos a encontrar allí, ¿no? Por ejemplo, los pingüinos, los recursos pesqueros, los delfines, las aves que hay ahí, que últimamente están sufriendo una gran reducción de su población por la gripe aviar, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Los pescadores pueden extraer peces de la costa, ¿no? Ya que es una reserva, ¿no? Si se permite la extracción de recursos naturales. Ucacuro en Loreto, también encontramos aquí una población muy importante de guacamayos y vamos a encontrar a nuestro amigo el armadillo gigante, ¿no? Que también se encontraba en una situación de amenaza. San Fernando en Ica, ¿no? Compromete aquí el cuidado de especies que encontramos en ecosistemas marinos, como la ballena jorobada
Y bueno, por los ríos que están desembocando podemos encontrar también especies de camarones por aquí, ¿no? El camarón de río, por ejemplo, camaroncitos. Por aquí tenemos a los santuarios nacionales. Recuerda que estos son intangibles, aquí sí no puedes extraer nada. Tienes al bosque de piedra de Wayjay, ¿no? Con esas formas características, y además a especies de fauna como el gato montés y a los llanabicos. En Calipú y La Libertad tenemos una importante población de Puya Raimondi, además de guanacos y gorrioncitos. En las lagunas de Mejía, que se encuentra en Arequipa, aquí vamos a encontrar al flamenco común, o parihuana también llamada, y a la gaviota de Franklin, que es una importante ave migratoria. Usa esta laguna como un lugar de descanso en su largo recorrido migratorio. El santuario de Ampay en Apurímac protege al venadito de cola blanca, y aquí también puedes encontrar a Run Run. También encuentras al zorro pulpeo. Los manglares de Tumbes, obviamente en Tumbes, presentan al mangle rojo, ¿no? El mangle también era una especie vegetal amenazada. Encuentras aquí en realidad varias especies de mangle: el mangle rojo, el mangle blanco y también el mangle salado. Además del perro conchero, tienes a nuestro amigo Rocket Raccoon. Es el nombre vulgar que se le da en esta parte de nuestro país, perro conchero. Tabaconas Nambay en Cajamarca, proteges ahí al oso de anteojos y a nuestro amigo el tapir, que también está en situación de amenaza. Megantonio en Cusco, al Ara militaris, o vulgarmente conocido como guacamayo militar. Y aquí hay que hacer una acotación porque Megantoni, como ya vimos, es un santuario, es un área intangible, pero tiene un área de la que sí se pueden extraer recursos, pero solamente por los indígenas que pertenecen a la tribu Saba-Bantiari. Ellos habitan en ese territorio y conviven armoniosamente, ¿no? Por lo que su extracción de recursos no representa una amenaza para la flora y fauna de este santuario de Megantón. Ellos sí pueden. Pampa Hermosa en Junín, tienes ahí el cedro de altura y hay importantes especies de ranas venenosas. La cordillera de Colán en Amazonas, puedes encontrar ahí especies de lechucita bigotona y también al picaflor de Copque. Y a lo más fácil, que son los senderos históricos, tenemos cuatro solamente, que son el de Machu Picchu, donde se protege a la ciudadela de Machu Picchu enigmática, y a las especies vegetales como al oso de anteojos y al gallito de las rocas, y a especies de orquídeas como el huacanqui, por ejemplo. Las pampas de Ayacucho, que fueron escenarios de la batalla de Ayacucho, y se protegen allí además a especies vegetales como el pinco pinco y a aves como la guayata. Chacamarca en Junín, que fue escenario de la batalla de Junín, podemos encontrar allí inclusive también restos de colcas, restos arqueológicos de la cultura Pumpush, también se protegen aquí. Y el bosque de Pomac en Lambayeque, donde encontramos algarrobales, ¿no? Que también eran, bueno, ya sabemos, ya lo hemos dicho varias veces, es una especie vegetal amenazada. Además de que aquí se encuentra el complejo arqueológico de la cultura Sicán, ¿no? Por eso es un santuario histórico, ¿no? Recuerda que aquí tampoco puedes extraer recursos. Bien, y eso sería lo último entonces en cuanto a la lista muy larga de áreas naturales protegidas. Bueno, aquí también te han puesto la lista de refugios de vida silvestre, ¿no? Ahí están los pantanos de Villa, en las reservas paisajísticas, ya sabemos qué son, ahí está la reserva de Noria Cochas. En las reservas comunales tienes ahí la reserva de Yanesha, que te la mencioné también, pero puedes ver, por ejemplo, ahí también que están de otras tribus, ¿no? La Machigenga, las Shashaninkans, por ejemplo. Y en el caso de las reservas de biosfera, son una categoría no dada por el Estado peruano, sino más bien dada por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
¿Qué son las reservas de biosfera? Son áreas representativas donde digamos que existe una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. Por eso son protegidas. Eh, no necesariamente abarcan el territorio de un solo país. Pueden abarcar territorios transfronterizos. Por ejemplo, aquí nomás existe el Bosque de Paz, que incluye territorios peruano y ecuatoriano, ¿no? Pero recuerda que esta no es una categoría dada por el Estado, sino más bien por la UNESCO, ¿no? Que es una institución internacional. Ah, y por cierto, hay 669 en el mundo, son un montón. Y bueno, terminamos aquí con lo que son, pues, medidas de mitigación del impacto que tenemos sobre nuestro planeta, ¿no? Porque como ya hemos visto, hemos empezado hablando de contaminación y parte de esta contaminación, pues, proviene del consumo excesivo de ciertos productos que adquirimos en los mercados. Es importante, pues, para reducir nuestra huella aquí en el planeta, ¿no? Practicar esta regla de las 3 Rs, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, ¿no? Disminuir la cantidad de residuos que tú generas, ¿no? Disminuir, por ejemplo, la cantidad de luz que usas, ¿no? Si no estás usando la luz de la cocina, mejor apágala. Si tienes un caño que está goteando, por favor arréglalo para que ya no siga perdiéndose agua. Si tienes la oportunidad de ir al trabajo o a la academia en bicicleta, pues hazlo, ¿no? No, no, si tienes un carrito, no vayas a usarlo para recorrer un par de cuadras, nada más. Puedes ir caminando o puedes ir en otro vehículo que no genere contaminantes atmosféricos, como ya lo hemos visto hace un rato, ¿no? Reducir, entonces, la cantidad de residuos. Luego está reutilizar. Cualquier, quizás, botella o algún empaque que quede de repente, o alguna caja que quede de repente de algún producto que hayas comprado, de repente de algún artefacto, ¿no? De repente puedes darle un uso nuevo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? Que hay botellitas que ahora están funcionando como macetas, ¿no? O incluso pueden funcionar como juguetes o portalápices. Estamos reutilizando, le estamos dando un nuevo uso a eso que fácilmente podría ser considerado ya basura. Ah, por cierto, esto de reutilizar debería estar para acá. Y esto de reciclar sí debería estar acá. No, la materia prima, como el papel, el plástico, puede ser reciclado para poder, ¿no? Fabricar nuevamente hojas de papel, nuevos cuadernos o incluso vestimentas sintéticas a partir de botellas, por ejemplo. A partir de papel reciclado se puede hacer papel craft, por ejemplo, ¿no? Que es importante también. De esa manera estamos reduciendo el impacto que tenemos sobre nuestro planeta y estamos reduciendo la cantidad de residuos. Lo último que les tengo que comentar, y que no está en las diapos de este año, pero lo puse en las diapos del siglo anterior, es el consumo responsable. Esto es importante también. Cuando vayas a consumir, tienes que fijarte en estos 3 criterios: consumo crítico, consumo ético y consumo ecológico. Consumo crítico, ponte a pensar o averigua, ¿no? Qué estrategias está utilizando esa empresa para poder fabricar ese producto que estás a punto de adquirir. ¿No? No le vayas a comprar a una empresa que de repente ha depredado medio bosque para poder eh, o fabricar esos productos que estás a punto de adquirir, ¿no? No, no sería adecuado favorecer a una empresa que está dañando el medio ambiente. Consumo ético, valorar las opciones más justas y ecológicas, de acuerdo con los valores y no solamente en beneficio personal. Si vas a consumir, consume solamente lo necesario. Si vas a comprar algo, consume en verdad solamente lo que vas a necesitar en esos momentos. No, no seas acaparador como lo fueron muchas personas al inicio de la pandemia. Y el último, el consumo ecológico, que la satisfacción de tus necesidades sea armoniosa y beneficiosa con el medio y los seres que nos rodean. O sea, esto se refiere pues a que
preferiblemente uses productos que tengan un impacto menor sobre el medio ambiente, ¿no? Que no sean contaminantes a gran escala de recursos como el agua o el aire o el suelo. Más bien, más bien utilizar productos biodegradables, ¿no? Que es lo que está, que es lo que está de moda. Y esto sería la última parte entonces del capítulo de esta semanita. Y ahora sí, pues es el fin. Pues de 18 semanas, no lo puedo creer, tan rápido se ha pasado. Bueno, chicos, me parece que la próxima semana hay una semana de repaso. Es que no han cambiado los planes, así que nos estaríamos viendo en la siguiente semanita. Te dejo las claves en el chat y nos estamos viendo pues la próxima semana. Y si no, porque a veces suelen cambiar los planes, pues les deseo lo mejor. Gracias por su atención durante esta semana y que San Marcos los reciba con las puertas bien abiertas. De todas maneras, espero verlos la próxima semana. Espero que haya semana de repaso. Hasta luego, chicos. Un abrazo.